Dentro de esa amplia gama de circunstancias que se recogen en el procedimiento administrativo, que recoge la Ley 39 de 2015, hemos visto ya en otros apartados una serie de cuestiones relacionadas tanto como el inicio, la fase de inicio, como la de ordenación y en la de instrucción. Vamos a ver hoy una serie de cosas que están relacionadas directamente con la finalización del procedimiento. Entonces, en este sentido, bueno, a grandes rasgos ya sabemos que el esquema general, esa fase de iniciación, cómo puede iniciarse un procedimiento, bien de oficio o a solicitud de persona interesada, si es de oficio, bien por propia iniciativa, por orden de un órgano superior, por petición razonada de otros órganos o por denuncia, y que existen ciertas especialidades en el inicio tanto de los procedimientos sancionadores como los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Recoge el artículo 57 que cabe la posibilidad de acumulación entre procedimientos que guarden identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano que deba tramitar y resolver el procedimiento. Esa adopción de medidas provisionales del artículo 56 y en la fase de ordenación, esas que ya he comentado varias veces, que, bueno, conceptuada como fase, pues es impulso de oficio, la concentración de trámites, lo relativo al cumplimiento de los trámites por el interesado o esas cuestiones incidentales que, como regla general, no suspenderán la tramitación del proceso. De ahí pasamos a la fase de instrucción, donde hemos visto lo relativo a alegaciones, lo relativo a las pruebas, los informes y dictámenes, el trámite de audiencia y ese trámite de información pública. Bueno, la última fase sería la fase de terminación o finalización, donde tenemos que ver cosas relativas a la resolución, al desistimiento de la renuncia, a la caducidad, a la terminación convencional y a esa imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. Bien, pues en lo relativo a la finalización del procedimiento o terminación, con arreglo al artículo 84 encontramos la respuesta a qué es lo que pone fin al procedimiento. Nos dice que que pone fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho cuando, lógica, en que se funde la solicitud, cuando no esté prohibido por el ordenamiento efectuarla, la declaración de caducidad, la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas y, aunque no recogido como tal, en el arte se hace referencia después a la terminación convencional. ¿Qué es eso de la terminación convencional a que se hace referencia en el artículo 86? Podemos preguntarnos quién puede celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos. Es una terminación convencional de acuerdo. Pues bien, nos dice la ley, el artículo 86, que las administraciones públicas podrán celebrarlo tanto con personas de derecho público como de derecho privado. ¿Y qué requisitos se piden para hacer esa terminación convencional o para celebrar esos acuerdos, esos pactos, esos convenios o contratos? Pues que los mismos no sean contrarios al ordenamiento jurídico, evidentemente, que no versen sobre materias no susceptibles de transacción, que tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendados esas administraciones. Entonces, esos son los requisitos para poder celebrar. ¿Y cuál será el alcance, los efectos y el régimen jurídico específico de esos actos, de esos pactos, de esos convenios, de esos contratos, de esa terminación convencional? Bien, nos dice que el alcance, los efectos y el régimen será el que prevea la legislación que lo regule. Bueno, entonces nos deja que una puerta abierta, tendremos que acudir a cada circunstancia concreta para ver lo que se. ¿Y qué consideración pueden tener estos actos, estos acuerdos, estos pactos? Pueden tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos, o sea, una forma de terminación del procedimiento, o también pueden insertarse los mismos con carácter previo, lógicamente, a la finalización, y con vinculación o no para la resolución que les ponga.
Bueno, entonces se le da esa doble consideración, bien de finalizadores o simplemente que puede ser que se incluyan en el procedimiento administrativo con anterioridad a la resolución. Bien, pues esa terminación convencional debe tener, con arreglo a este artículo, unos contenidos mínimos. Es evidente, ¿no? Habrá que identificar a las personas que intervienen, la administración interviniente y cuál es la otra parte o otras partes. El ámbito personal, funcionarial y funcional y territorial, el plazo de vigencia y las personas a las que estuvieran destinadas. ¿Hay que publicarlo estos acuerdos de terminación convencional? Pues la ley en principio nos dice que deberán publicarse o no según su naturaleza, lo cual es decirnos mucho y no decirnos nada. Y hay una circunstancia importante que es en determinados casos que necesitan la aprobación expresa además del Consejo de Ministros o el órgano equivalente de las comunidades autónomas, los consejos de gobierno, en aquellos casos que los acuerdos versen sobre materia que sean competencia directa de dichos órganos. Ahí se requerirá una aprobación expresa. Vienen establecidos otros límites y se dice que esos acuerdos que se suscriban no podrán suponer alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos y de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios públicos. Bueno, entonces vemos aquí una primera forma, que recogida como tal el artículo 84 hace después referencia en el artículo 86 y nos da una serie de pautas para esa terminación convencional, para esa posibilidad de celebrar contratos, convenios, pactos o acuerdos entre las administraciones públicas con personas tanto de derecho público como de derecho privado. Ya hemos visto en otros vídeos la posibilidad de realizar, antes de que se dicte resolución, la posibilidad de llevar a cabo unas actuaciones complementarias a las que se refiere el artículo 87. Se ha remitido por el instructor del procedimiento al órgano que tiene que resolver, pero este considera que en lo que haya actuado faltan cosas para poder dictar una resolución en condiciones. Entonces, ya lo tenéis en otros por ahí, lo podéis ver detenidamente. Pueden llevarse a cabo una vez instruido el procedimiento, lógicamente, y antes de dictar resolución. El competente para acordar la realización es el órgano que sea competente para resolver, ya, aunque ha salido ya del ámbito del instructor, pero es ya el órgano que tiene que resolver quién, mediante acuerdo motivado, puede acordar la realización y las actuaciones que deban realizarse nos dice que serán las que sean indispensables para resolver el procedimiento, con la consideración de que hay algunas cuestiones que no tendrán esa consideración, valga la redundancia, de actuaciones complementarias, como son los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento. Lógicamente, este acuerdo del órgano que es competente para resolver habrá que notificar solo a los interesados y la realización deberá practicarse. La realización de esas actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a 15 días y se concederá un plazo de 7 días para formular alegaciones que tengan por conveniente esos interesados una vez que se hayan realizado las actuaciones. Hay una cosa importante y es que el plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias, desde el inicio hasta la terminación conforme al artículo 22. Realmente la ley, como os pongo ahí, no define el trámite. Simplemente lo enuncia, pues señalando el quién, el cuándo, el cómo y el para qué. Antes de dictar resolución, ¿cuándo? El órgano competente para resolver, ¿quién? Podrá decidir mediante acuerdo motivado, ¿cómo? La realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento, el para qué. ¿De acuerdo?
La ley indica no solo que el trámite se realiza en la fase de finalización del procedimiento, sino que se trata de un acto que realiza el órgano que tiene que resolver, no ya el instructor del procedimiento. Todo el procedimiento ha instruido y lo ha remitido. Bueno, hemos visto entonces que una de las formas de terminación o la terminación normal del procedimiento será la resolución. En principio, esa obligación le viene impuesta por el artículo 21, esa obligación de resolver y notificar. ¿Y qué nos dice la resolución, sobre la resolución en el artículo 88? Nos dice que decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Y lógicamente ha de contener la decisión, que ha de ser motivada pues, en los casos aquellos a los que se refiere el artículo 30. Además de eso, de decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas que se deriven del procedimiento como tal, y de contener esa decisión, debe contener los recursos que procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponer sus recursos. Bien, esto hay que ponerlo en relación con lo que se nos dice respecto a la notificación. Una cosa es la resolución, que debe tener este contenido, aunque después en la notificación que se nos haga, además de incluir todo el contenido de la resolución, tengan que ponerse ese pie del recurso, que es lo mismo que aquí, los recursos que proceden, el plazo para interponerlos, los órganos y eso, ese pie del recurso de que hemos hablado respecto a la notificación. ¿Y qué nos dice? Nos dice que si se plantean o que surgen cuestiones con esas no planteadas, en el procedimiento como tal, el órgano pues, podrá pronunciarse sobre las mismas. En ese caso, debe otorgar un plazo no superior a 15 días para que los interesados puedan formular alegaciones y proponer pruebas. Si se trata de procedimientos que han sido iniciados a solicitud del interesado, la resolución, como forma normal de terminación del procedimiento, será congruente con las peticiones formuladas por el interesado, ¿no? Sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial. Eso que después en el ámbito de los recursos se conoce como esa reformatio impeius, no se puede ir a peor. Si yo recurro no es para que me castiguen más, ¿no? Esa reformatio impeius. Entonces será congruente con las peticiones formuladas sin que se pueda agravar su situación inicial. Podemos preguntarnos, ¿puede la administración pública abstenerse de resolver? Oye, es que pues aquí hay silencio en esto, no está regulado, hay oscuridad en la regulación existente, los preceptos que regulan esto son insuficientes. ¿Qué hago? ¿Puedo abstenerme? ¿Puede en esos casos abstenerse la administración de resolver? Pues no. Nos dice el artículo 88 que en ningún caso podrá darse esa circunstancia de abstenerse bajo esos pretextos de silencio, de oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso. Lo que sí podrá es inadmitir las solicitudes de reconocimiento de derechos que no estén previstos en el ordenamiento jurídico o que sean manifiestamente carentes de fundamento. Lógicamente, esa resolución ha de dictarse electrónicamente y en los casos, en los procedimientos en los que sean órganos distintos, aquellos que son competentes para instruir y resolver un procedimiento, entonces en esos casos tiene que hacerse una propuesta de resolución. El instructor formulará la correspondiente propuesta. Mira, con arreglo a lo que yo tengo instruido en este procedimiento, lo que se debería dar el mismo, hago la siguiente propuesta. ¿A quién? Al órgano que tiene que resolver. Entonces, cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en el mismo órgano, el instructor lo que tiene que hacer es elevar al órgano competente para resolver una propuesta de resolución.